Hola, ¿cómo están amigos? Hoy lunes 5 de agosto les damos la bienvenida a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y hoy empezamos el programa con una entrevista a Carlos Monge, él es investigador de DESCO, con quien hablaremos sobre el tema de descentralización que además fue tocado en pocas líneas por el presidente Ollanta Humala en su mensaje a la Nación del 28 de julio. Primero le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Bueno, en principio empieza el tema de la descentralización con el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo se continúa este proceso en el gobierno de Alan García y cómo lo está haciendo el presidente Ollanta Humala? En efecto, en el año 2002 se aprueba la legislación básica, se producen las elecciones en noviembre de ese año, se eligen gobiernos regionales por primera vez después de mucho tiempo, porque Fujimori los había eliminado, y se eligen alcaldes, ¿no? Pero ya en el marco de una nueva normatividad, con más competencias, con más recursos, con más capacidades. El proceso arranca entonces en realidad en efecto en enero del 2003 y de acuerdo al mandato de la ley se hacen unos planes quinquenales de transferencias de competencias. Entonces poco a poco, ¿no?, se les van entregando a los gobiernos regionales una serie de responsabilidades. Hay competencias exclusivas y hay competencias compartidas en las cuales tienen que coordinar con los sectores nacionales respectivos. Eso avanza y en realidad es la única de las grandes reformas que nos prometió la transición democrática post-Fujimori que quede en pie. Así es. Porque en verdad no ha habido reforma ni de la defensa nacional, ni de la orden interno, ni de la salud, ni de la educación, ni de nada. Esta es la que queda, ¿no? Se avanzó con todas las limitaciones y dificultades del caso hasta el primer gabinete del gobierno de Alan García. Y ahí el doctor del Castillo, en la práctica, lo que hizo fue primero pisar el acelerador y decir, porque había un plan quinquenal que iba hasta el 2011, dijo, no, ¿por qué vamos a esperar hasta el 2011? Ahora mismo, en diciembre del 2007, culminamos la transferencia de las competencias, esto va muy lento. Y sonó bien en ese momento, y efectivamente hacia marzo, en realidad del 2008, con una ligera demora, habían completado la transferencia de competencias que estaba en el plan quinquenal 2006-2011. Pero culminado eso, lo frenaron, ¿no? Entonces ahí se tomó la decisión política, se frenó la descentralización, se disolvió el Consejo Nacional de Descentralización, que era el órgano de conducción y que era un órgano participativo, porque ahí había una representación de los gobiernos regionales y había una representación de las asociaciones de municipalidades. Se redujo eso a una Secretaría Nacional de Descentralización, sin poder, sin capacidad real de negociación. Menos categoría se podría decir. Menos categoría, menos plata, menos peso político, ningún mecanismo de coordinación efectiva o de participación con los gobiernos subnacionales, al punto que hoy día nadie ni siquiera sabe quién es el responsable de Así es, la Secretaría no hay Nacional. una persona que encabece este programa de descentralización. Bueno, habrá un funcionario a cargo, pero ni usted ni yo tenemos la menor idea de quién es, porque no es una persona que tenga peso, no es una persona que lidere, no es una persona que sostenga un diálogo, que tenga un mandato claro, es simplemente un funcionario que alguna tarea cumplirán. Porque pareciera precisamente que el gobierno de Ollanta Humala no tiene un plan específico en ese sentido, porque en su mensaje de la Nación señalaba que llamaba a todos a presentar un plan o a interactuar sobre el plan de la descentralización. Efectivamente, a mí una de las cosas que más me llamó la atención del mensaje presidencial fue esa, ¿no? Fue ese componente en la cual menciona el tema de la descentralización, dice que se lanzó hace una década y luego dice que en realidad no sabemos cómo va. Y uno diría, bueno, por lo menos pues anuncio una gran evaluación o convoco a los gobiernos regionales y locales a un diálogo o le pido al acuerdo nacional que me presente algo o yo tengo alguna idea. Vamos a algo, ¿no? Y sin embargo su mensaje fue, claro, no es literal, porque no es eso exactamente lo que dijo, pero la sensación que a mí me dejó, que me produjo incomodidad, fue como que un presidente va al Congreso y les dice, muchachos, miren, en realidad sobre este tema no tengo ni idea. Pero para todos que estamos hablando de la descentralización, ¿qué tan importante es para el país, en primer lugar? Y si usted cree que se está volviendo a la recentralización.
Bueno, yo creo que la descentralización es una reforma fundamental. Me parece, para comenzar, que es una reforma fundamental en el plano político. Nosotros venimos de una experiencia de gobierno autoritario, dictatorial, con el presidente Fujimori y su amigo Montesinos, donde era claro que todas las decisiones, todas, se tomaban de a dos en algún sótano del Servicio de Inteligencia Nacional. Había una hiperconcentración y centralización del poder y todo lo demás eran instituciones puestas al servicio, ¿no?, de esta cúspide de la pirámide. Y entonces, en primer lugar, la descentralización es una apuesta por la democracia. La descentralización viene acompañada de mecanismos de participación, el presupuesto participativo, en fin, funcionan bien o mal y siempre todo es posible de ser mejorado, pero por lo menos se establece el principio de que la gente puede participar en la toma de decisiones. Y el tema de la recentralización. Bueno, ahí cuando el gobierno de Alan García paralizó la descentralización en el sentido que ya no transfirió más competencias, al mismo tiempo surgieron algunos mecanismos de recentralización, sobre todo en el terreno económico, ¿no? Se quitó dinero a los municipios para armar fondos concursables, pero que son manejados desde el gobierno central. Se restó autonomía a los gobiernos regionales y locales para manejar su plata, creando un sistema de cuentas que hace que tengan que pedir autorización a los sectoristas del MEF. Pero hay ejemplos también de este gobierno, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo, se aprueba la ley de consulta, ¿no? Que ahora está en veremos, pero se aprueba la ley de consulta y su reglamento. Y lo que queda claro es que, por ejemplo, en el caso de los grandes proyectos de inversión, el que va a hacer la consulta es el ministro de Energía y Minas, sin participación de los gobiernos regionales. Se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para que el MINAM sea el que reciba, evalúe el estudio de impacto ambiental, pero no hay ninguna participación de gobiernos regionales. Y bueno, el tema es que se ha sustentado que la mayoría de gobiernos regionales no tiene capacidad de gasto, ¿no? Que es uno de esos grandes temas que pareciera frenar este proceso. Es verdad en varios casos. Hay problemas de gestión de capacidad de gasto, sobre todo aquellos que concentran el canon minero, que es mucho dinero. Pero la pregunta es, ¿uno qué hace frente a la constatación de ese problema? Y le decía informalmente antes de comenzar el programa. Ok, porque el Ministerio de Cultura no fue capaz de cuidar la Huaca del Paraíso que ha sido destruida por una empresa constructora. ¿Cuál es la solución? ¿Cerramos el Ministerio de Cultura? Esperemos que todos estos detalles sean tomados en cuenta y bueno, que se restablezca o que se vaya al inicio y que se forme nuevamente este Consejo Nacional de Descentralización para más o menos tener el camino hacia dónde ir, ¿no? Yo espero que el gobierno convoque a los presidentes regionales, a las representaciones municipales, y ya mal que bien lo que haya pasado en el mensaje del 28 de julio, los convoque para hacer un diagnóstico, para definir una ruta y para lograr una suerte de nuevo consenso nacional en torno a hacia dónde y con qué velocidad empujar la descentralización. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, amigos, conversamos con Carlos Monge, investigador de DESCO. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos.